Hola, bienvenidos a la Red de la Fe. Me alegra mucho que estén aquí para explorar juntos las riquezas del libro de Amós. Este libro es una verdadera joya en las Escrituras, y me emociona compartir con ustedes las enseñanzas que contiene. En el libro de Amós, encontraremos poderosas lecciones sobre justicia, integridad y la naturaleza de Dios. A través de las palabras de Amós, Dios nos habla con pasión y claridad, desafiándonos a reflexionar profundamente sobre nuestra vida y nuestro caminar con Él. Quiero animarles a permanecer con nosotros durante toda la presentación. Les aseguro que su paciencia será grandemente recompensada. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas, y estamos convencidos de que, al sumergirnos en el libro de Amós, seremos desafiados, consolados y motivados a crecer en nuestra fe. Si se quedan hasta el final, les prometo que sus corazones no serán los mismos. Dios tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros en este libro, y al abrir nuestros corazones a su voz, seremos bendecidos más allá de lo que podemos imaginar. Antes de comenzar, los invitamos a participar activamente en la conversación en la sección de comentarios a medida que avanzamos en este estudio. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a la Red de la Fe y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de futuros estudios bíblicos y contenido relacionado. Así que les invito a sumergirse en esta aventura conmigo. Vamos a descubrir juntos las riquezas ocultas en el libro de Amós, y dejemos que la palabra de Dios renueve nuestros corazones y nuestras mentes. Bienvenidos a este viaje transformador. Ahora compartiremos algunos versículos que hemos escogido y lo acompañamos de lecciones que podemos sacar de ellos. Amós capítulo 2, versículos 6 y 7. Así dice Yahvé: por 3 y 4 pecados de Israel, no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los débiles en el polvo de la tierra, y desvían el camino de los humildes. Lección: la injusticia social y la corrupción son rechazadas por Dios y condena a la opresión de los pobres y los humildes. El acto de vender al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias simboliza la extrema injusticia y falta de integridad, donde incluso los derechos y la dignidad de las personas más indefensas son sacrificados por ganancia material. Esto refleja una profunda corrupción moral y una violación de los valores éticos fundamentales que Dios espera de su pueblo. Estos versículos enfatizan que Dios no tolera la injusticia y la explotación, especialmente de los pobres y desfavorecidos. La insistencia en 3 y 4 pecados subraya la continua y repetida naturaleza de estas transgresiones, lo que lleva a la inevitabilidad del juicio divino. Por lo tanto, la lección para los creyentes y la sociedad en general es la importancia de mantener la justicia, tratar a todos con equidad y defender los derechos de los menos afortunados. Subraya la responsabilidad de los individuos y las comunidades de actuar con rectitud y justicia, evitando la opresión y la explotación de los demás. Amós capítulo 3, versículo 3, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Lección: la importancia de la unidad y el acuerdo en las relaciones humanas. Este versículo utiliza una pregunta retórica para ilustrar un principio básico de las relaciones humanas: la necesidad de acuerdo y entendimiento mutuo para una relación efectiva y funcional. La lección clave aquí es que para que cualquier tipo de relación funcione, ya sea entre individuos, grupos, o incluso en un contexto espiritual entre la humanidad y Dios, debe existir un acuerdo o entendimiento común. En el contexto más amplio del libro de Amós, este versículo se puede interpretar como una referencia a la relación entre Dios e Israel. Subraya la idea de que si el pueblo de Israel quiere caminar con Dios, debe estar en acuerdo con Él, es decir, vivir de acuerdo a sus mandatos y seguir su voluntad.
En términos prácticos para los creyentes y la comunidad en general, este versículo enfatiza la importancia de la unidad, la cooperación y el consenso. Destaca que para lograr objetivos comunes y mantener relaciones saludables, las partes involucradas deben compartir valores, objetivos y visiones comunes. También sugiere que la discordancia y el desacuerdo pueden llevar a la separación y a la ineficacia en lograr metas o mantener relaciones saludables. Por lo tanto, la lección es que tanto en las relaciones personales como en la comunidad y en la relación con Dios, el entendimiento mutuo y el acuerdo son fundamentales para andar juntos de manera efectiva y armoniosa. Amós capítulo 4, versículo 12. Por eso, te trataré así, Israel, y como voy a tratarte así, prepárate para encontrarte con tu Dios, Israel. Lección. Advertencia sobre la inminente confrontación con Dios debido a la infidelidad. La lección clave de este versículo es la seriedad con la que se debe tomar la relación con Dios y la inevitabilidad del juicio divino. Dios advierte a Israel que enfrentará consecuencias por sus acciones y les insta a prepararse para este encuentro. Esta preparación implica reconocer sus faltas, arrepentirse y volver a Dios con sinceridad. En términos más amplios, el versículo resalta la importancia de estar espiritualmente preparados y conscientes de nuestra responsabilidad ante Dios. No se trata simplemente de esperar un juicio futuro, sino de vivir de manera que estemos constantemente listos para encontrarnos con Dios, lo que incluye vivir con justicia, integridad y reverencia hacia Él. Para los creyentes y la comunidad en general, este versículo sirve como un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos estar siempre listos para rendir cuentas ante Dios. Esto implica un examen continuo de nuestra conducta, un compromiso con el arrepentimiento genuino y un esfuerzo por alinear nuestras vidas con los mandamientos y el carácter de Dios. Así, la lección es una de vigilancia espiritual y ética, recordándonos que cada día debemos vivir de manera que estemos preparados para encontrarnos con nuestro Dios, tanto en términos de nuestra conducta diaria como en nuestra preparación espiritual para el juicio final. Amós capítulo 5, versículo 4. Porque así dice Yahvé a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. Lección. La búsqueda de Dios es fundamental para la vida verdadera. La lección central de este versículo es la invitación y el mandato de Dios a su pueblo para que lo busquen activamente. Buscar, implica más que una simple búsqueda física o ritual. Es una búsqueda del corazón, mente y espíritu hacia una relación íntima y genuina con Dios. La promesa de vivirán va más allá de la mera supervivencia física. Se trata de una vida plena y significativa que se encuentra en la comunión con Dios. En un sentido más amplio, el versículo sugiere que la verdadera vida, una vida de propósito, significado y plenitud, se encuentra en conocer y seguir a Dios. Esto implica alinear nuestras vidas con sus mandamientos y deseos, y vivir de manera que refleje sus valores y principios. Para los creyentes y la comunidad en general, este versículo es un recordatorio de que nuestras vidas deben centrarse en buscar a Dios. No se trata solo de una búsqueda espiritual personal, sino también de reflejar esta búsqueda en nuestras acciones, relaciones y decisiones diarias. Implica poner a Dios en el centro de nuestras vidas y buscar su guía y voluntad en todas las cosas. Por lo tanto, la lección es una de prioridades y propósito, enfatizando que la búsqueda de Dios debe ser fundamental en nuestras vidas y que en esta búsqueda encontramos la verdadera vida, en su forma más rica y plena. Amós capítulo 5, versículo 14, busquen el bien y no el mal, para que vivan, y así Yahvé, Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como ustedes dicen. Lección. Exhortación a buscar el bien y rechazar el mal.
La lección principal de este versículo es la exhortación a tomar decisiones activas y conscientes que favorezcan el bien y rechacen el mal. Este llamado a buscar el bien implica no solo evitar actos de maldad, sino también realizar acciones positivas que promuevan la justicia, la bondad y la misericordia. La promesa de que Yahvé, Dios de los ejércitos, estará con ustedes, sugiere que vivir de esta manera nos pone en armonía con la presencia y los propósitos de Dios. En un sentido más amplio, el versículo resalta que nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias significativas tanto para nosotros mismos como para nuestra comunidad. Elegir el bien y rechazar el mal lleva a una vida más plena y justa, alineada con los deseos de Dios. Para los creyentes y la comunidad en general, este versículo sirve como un recordatorio poderoso de que debemos esforzarnos activamente por hacer el bien en todas nuestras interacciones y decisiones diarias. Esto incluye prácticas de justicia social, integridad personal, compasión y generosidad. Por lo tanto, la lección es una de responsabilidad moral y espiritual, enfatizando que vivir una vida que busque activamente el bien y evite el mal es clave para mantener una relación cercana con Dios y para experimentar su presencia y bendiciones en nuestras vidas. Amós capítulo 5, versículo 24. Pero corra el derecho como el agua y la justicia como un arroyo inagotable. Lección. La justicia y el derecho deben ser constantes y abundantes en la sociedad. La lección principal de este versículo es la necesidad de una justicia constante y omnipresente. La imagen de la justicia y el derecho corriendo, como el agua, y, como un arroyo inagotable, sugiere que la justicia debe ser abundante, accesible y continua. Al igual que el agua es vital para la vida y fluye libremente, la justicia debe ser una parte integral y perpetua de la sociedad. En un sentido más amplio, el versículo subraya que la justicia no debe ser esporádica o limitada a ciertas áreas o personas. Debe ser universal, cubriendo todos los aspectos de la sociedad y llegando a todas las personas, sin importar su estatus o condición. Para los creyentes y la comunidad en general, este versículo actúa como un llamado a la acción para promover la justicia en todas las esferas de la vida. Esto implica no solo evitar la injusticia, sino también participar activamente en la creación de sistemas y prácticas justas, tanto a nivel personal como comunitario. Por lo tanto, la lección es una de compromiso activo con la justicia y la equidad. Enfatiza que todos tenemos un papel que desempeñar en asegurarnos de que la justicia fluya libremente y sea accesible para todos, tal como lo desea Dios. Esto es fundamental para reflejar el carácter de Dios en el mundo y para vivir en una sociedad que honre sus principios. Amós capítulo 7, versículos 14 y 15. Yo no era profeta ni hijo de profeta, sino boyero y cultivador de sicómoros. Pero Yahvé me sacó de detrás del rebaño y me dijo: Efi, profetiza a mi pueblo Israel. Lección. Dios llama a personas inesperadas para sus propósitos. La lección central de estos versículos es que Dios puede llamar a cualquiera para cumplir sus propósitos, sin importar su trasfondo, profesión o estatus social. Amós, un simple boyero y cultivador de sicómoros, fue elegido por Dios para ser un profeta, una tarea que normalmente se asociaba con personas de ciertos linajes o con una formación especial. Esta elección divina de Amós demuestra que las habilidades y la disponibilidad para servir son más importantes para Dios que el origen o la posición social. Dios busca la disposición del corazón y la obediencia a su llamado más que las calificaciones humanas. Para los creyentes y la comunidad en general, este versículo es un recordatorio poderoso de que todos podemos ser usados por Dios de maneras significativas. No debemos desestimar nuestro potencial para servir basándonos en nuestra falta de experiencia o en nuestra posición en la sociedad. En cambio,
debemos estar abiertos y dispuestos a responder cuando Dios nos llama. Por lo tanto, la lección es una de humildad y disposición a servir. Nos anima a estar abiertos al llamado de Dios en nuestras vidas y a reconocer que Él puede usar a cualquier persona, independientemente de su trasfondo, para llevar a cabo su obra y sus propósitos. Esta disposición a servir y obedecer el llamado de Dios es fundamental para vivir una vida que refleje su amor y su voluntad. Amós capítulo 8, versículo 5, diciendo: ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano, y el sábado para abrir el grano? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio y falsearemos las balanzas por engaño. Lección: condena a la avaricia y la deshonestidad en los negocios. La lección principal de este versículo es una condena de la avaricia y las prácticas comerciales deshonestas. La descripción de comerciantes impacientes por terminar los días sagrados para poder continuar con sus negocios deshonestos destaca una actitud de codicia y falta de respeto tanto por lo sagrado como por la justicia. El plan de disminuir la medida, aumentar el precio y falsear las balanzas, revela una clara intención de engañar y explotar a los demás para obtener beneficios injustos. En un sentido más amplio, este versículo subraya que la justicia y la integridad deben prevalecer en todas las áreas de la vida, incluyendo los negocios y las transacciones económicas. Dios condena cualquier forma de engaño y explotación, especialmente cuando afecta a los más vulnerables de la sociedad. Para los creyentes y la comunidad en general, este versículo sirve como un recordatorio poderoso de que debemos conducir nuestros asuntos con honestidad y justicia. Esto implica no solo evitar el engaño y la explotación, sino también esforzarse por prácticas comerciales y económicas que sean justas y equitativas para todas las partes involucradas. Por lo tanto, la lección es una de responsabilidad ética y moral en todos los aspectos de la vida, incluidas las actividades económicas. Nos anima a rechazar la codicia y a buscar en cambio la justicia y la equidad en nuestras interacciones con los demás, reflejando así el carácter justo de Dios en el mundo. Amós capítulo 9, versículo 8. He aquí los ojos del Señor Yahvé están sobre el reino pecador, y yo lo destruiré de sobre la faz de la tierra, sin embargo, no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Yahvé. Lección: a pesar del juicio, Dios promete preservación y esperanza. La lección central de este versículo es la naturaleza justa y omnisciente de Dios, quien ve y juzga el pecado, pero también su misericordia y compromiso con su pueblo. La afirmación de que Dios está observando el reino pecador y está listo para ejecutar juicio subraya la seriedad con la que Dios ve la maldad y la injusticia. Sin embargo, la promesa de no destruir del todo la casa de Jacob refleja su misericordia y su plan de preservar un remanente fiel. En un sentido más amplio, este versículo nos recuerda que aunque Dios es un juez justo que no tolera el pecado, también es un Dios de misericordia que no abandona completamente a su pueblo. Incluso en medio del juicio, Dios tiene un plan de redención y restauración. Para los creyentes y la comunidad en general, este versículo ofrece un equilibrio entre el temor reverente a Dios y la confianza en su misericordia. Nos motiva a vivir con conciencia de que nuestras acciones están siendo observadas por Dios y tendrán consecuencias, pero también nos da esperanza en su promesa de gracia y misericordia. Por lo tanto, la lección es una de responsabilidad y esperanza. Nos anima a apartarnos del pecado y a buscar la justicia, manteniendo la fe en que, incluso en los momentos de juicio y dificultad, la misericordia y el amor de Dios permanecen para aquellos que se vuelven a Él. Amós capítulo 9, versículos 14 y 15. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas,
plantarán viñedos y beberán su vino, también harán huertos y comerán sus frutas. Los plantaré en su tierra, y ya no serán arrancados de la tierra que les di, dice el Señor tu Dios. Lección. La lección clave aquí es que, independientemente de los desafíos y las dificultades, existe la promesa de restauración y renovación por parte de Dios. Esto sugiere que, incluso en los momentos más oscuros y después de un grave error o pecado, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar a su pueblo si se vuelven a Él con un corazón arrepentido. Estos versículos hablan de la restauración no solo física, en términos de reconstruir ciudades y disfrutar de la abundancia de la tierra, sino también de una restauración espiritual y de la relación entre Dios y su pueblo. Subraya la fidelidad de Dios a sus promesas y su deseo de ver a su pueblo prosperar y vivir en una relación correcta con Él. La lección es, por tanto, una de esperanza, redención y la constante fidelidad de Dios. 4 lecciones de este libro, para enriquecer nuestra fe y poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Justicia social como reflejo de la fe. Amós nos enseña que la verdadera fe en Dios se manifiesta en la justicia y el amor hacia el prójimo. La preocupación por los pobres, los marginados y los oprimidos no es simplemente un acto de caridad, sino una expresión esencial de nuestra fidelidad a Dios. Como cristianos, estamos llamados a ser agentes de justicia en el mundo, trabajando activamente para corregir las injusticias y aliviar el sufrimiento. Advertencia contra la complacencia y la falsa seguridad. El mensaje de Amós es una advertencia contra la complacencia y la falsa seguridad en nuestras prácticas religiosas. La verdadera adoración a Dios va más allá de los rituales y sacrificios, requiere un corazón genuinamente comprometido con Dios y sus mandamientos. Dios es Señor de todas las naciones. Amós nos recuerda que Dios no solo se preocupa por su pueblo elegido, sino por todas las naciones. Esto nos llama a reconocer la universalidad del amor y la soberanía de Dios, y a respetar y amar a personas de todas las culturas y orígenes. La importancia del arrepentimiento y la conversión. El libro de Amós subraya la necesidad de arrepentimiento y conversión. A través de su mensaje, somos invitados a examinar nuestras vidas, reconocer nuestros errores y pecados, y volvernos hacia Dios con corazones renovados. La esperanza en la misericordia de Dios. A pesar de su fuerte mensaje de juicio, el libro de Amós también ofrece esperanza en la misericordia y el amor de Dios. Incluso en medio de las advertencias de juicio, hay un llamado al arrepentimiento y a la promesa de restauración para aquellos que se vuelven sinceramente a Dios. El libro de Amós, por lo tanto, es una invitación a vivir nuestra fe de manera más auténtica y comprometida, buscando siempre la justicia, actuando con misericordia y caminando humildemente con nuestro Dios.